Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué creo yo que está pasando con Indra y qué hacer con las acciones de Indra. Creo que lo primero que tenemos que pensar es en por qué el gobierno ha hecho todo esto de echar a los consejeros independientes. Yo lo que veo es que con todo esto el gobierno no gana nada y sí lo pierde. Es decir, nadie va a votar al PSOE por haber hecho esto y sí que pueden perder votos porque es evidente que han actuado mal. Así que tiene que haber algún motivo importante para que hayan hecho esto. ¿Qué es lo que quieren hacer con Indra? Yo creo que alguien ha decidido que España tiene que tener una gran empresa de defensa. Y la única forma de hacer eso rápidamente es transformar a Indra en una empresa exclusivamente de defensa. Aquí veis cómo se reparten los ingresos de Indra por divisiones. Seguridad y defensa ahora mismo es solo el 15% de los ingresos de Indra. Así que para transformar a Indra en una empresa solo de defensa hay que cambiar el 85% de su negocio. Transporte y tráfico son negocios que tienen una cierta relación con seguridad y defensa. Así que transporte y tráfico podrían quedar también dentro de Indra. Estas dos divisiones suman el 33%. Así que en este segundo supuesto habría que cambiar el 67% del negocio de Indra, que es la división de Minsait. Y con el dinero obtenido por la división de Minsait, por su venta, comprar negocios de defensa. El caso concreto del que más se está hablando ahora es que Indra compre una participación de la empresa española ITP, que fabrica motores. De forma que Indra fabricaría los motores y los sistemas informáticos para controlar esos motores. Esto tiene sentido que sea así y creo que sería positivo para Indra, porque lo físico y lo electrónico cada vez están más unidos entre sí, y por eso tiene sentido que Indra haga las dos cosas en el mayor número de casos que sea posible. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién quiere que Indra se transforme en una gran empresa de defensa y por qué? Aparentemente es el gobierno de España quien quiere hacer todo esto, pero a mí me da la sensación de que no es así. Hay una cosa en la que los gobiernos centrales me recuerdan a los entrenadores de fútbol. Una de las funciones no escritas de los entrenadores de fútbol es cargar con todas las culpas cuando las cosas vayan mal, de forma que despiden al entrenador y sigue la directiva. Con esto se consigue desviar la atención hacia el entrenador y que la directiva siga en sus cargos. Con los gobiernos pasa algo parecido, porque cuando la gente ya está muy cansada de lo mal que van las cosas, los medios de comunicación desvían toda la información, toda la atención hacia el gobierno actual, y hacen creer a la gente que la solución es cambiar de gobierno y nada más. Y con esto lo que consiguen es mantener el sistema con otro gobierno diferente. Es decir, los gobiernos hacen la función de los entrenadores de fútbol y la directiva de los equipos de fútbol es el equivalente al sistema en esta comparación que estoy haciendo. Porque es evidente que los gobiernos tienen culpa de lo mal que van las cosas. Pero no son los únicos que tienen culpa, porque también tienen culpa los gobiernos autonómicos y municipales. Si la gente, en lugar de centrarse solo en los gobiernos centrales, se fijase también en los autonómicos y en los municipales, se daría cuenta de que lo que falla es el sistema, porque en todos esos gobiernos siempre están representados todos los partidos políticos. Así que no falla un partido político, sino que fallan todos los que tenemos ahora. Así que en este caso, si la gente se fijase también en los gobiernos municipales y autonómicos, la gente se centraría en querer cambiar el sistema y no en conformarse con un simple cambio de gobierno que mantiene intactas todas las cosas que están perjudicando a la población. Y además el reparto de responsabilidades no acaba aquí, porque por encima de los gobiernos de los países están los organismos internacionales, que pasan muy desapercibidos pero cada vez mandan más. En este vídeo que os dejo por aquí sobre la unificación del impuesto de sociedades, os explico cómo están violando las democracias nacionales los organismos internacionales y por qué esto es tan importante y lo tiene que saber todo el mundo para que le demos la vuelta a esta situación y acabemos con ella. Porque esta violación de las democracias nacionales por parte de los organismos internacionales es una cosa muy seria. En este caso de Indra, creo que la decisión de que Indra se transforme en una gran empresa de defensa la ha tomado un organismo internacional, probablemente la OTAN. Y se habría tomado igual con cualquier otro gobierno de España. ¿Y por qué puede querer la OTAN que España tenga una gran empresa de defensa? Esta es la clasificación funcional del gasto en España. Este gasto en defensa supone el 0,8% del PIB, más o menos. Y supongo que todos sabréis que la OTAN tiene como objetivo que los países gasten en defensa el 2% de su PIB. Así que España lleva décadas por debajo de esa recomendación, entre comillas, de la OTAN, y parece ser que por algún motivo la OTAN ha decidido que este es el momento en que España tiene que empezar a aumentar su gasto en defensa. La estimación para 2022 es que España gaste en defensa el 1% del PIB. Así que para llegar a ese 2% del PIB haría falta gastar 13.000 millones de euros más. Pero eso es mucho dinero y no se puede gastar de repente. Así que lo que van a hacer es ir aumentando el gasto en defensa
con la idea de en los próximos 10 o 15 años tender a ese 2% del PIB. Esto lo tenemos que unir con dos datos importantes. El primero es que España es el penúltimo país de la OTAN en gasto en defensa, solo gasta menos Luxemburgo. Y el segundo es que España es el único gran país de Europa que no tiene una gran empresa de defensa. Uniéndolo todo, si la OTAN ha decidido que España tiene que gastar mucho más dinero en defensa, lo lógico es que España tenga una gran empresa de defensa. Y la única forma de conseguir eso rápidamente es transformar a Indra en una empresa solo de defensa, para que sea esa gran empresa de defensa española que tienen otros países europeos. ¿Tiene sentido que España tenga una gran empresa de defensa? Sí tiene sentido, pero no es imprescindible. Y desde luego no es algo que tengan que decidir ni los gobiernos de España ni los organismos internacionales como la OTAN. Por eso los consejeros independientes de Indra han hecho muy bien en oponerse a estos planes, porque esto es algo que tienen que decidir los accionistas de Indra. ¿Necesita España gastar más dinero en defensa? Pues yo creo que no, y es más, creo que establecer objetivos de gasto por cantidades, como este 2% del PIB, lo que hace es fomentar el despilfarro y la corrupción. Creo que España podría gastar menos dinero en defensa y tener una mejor defensa, exactamente igual que pasa con la sanidad y la educación, eliminando el despilfarro y la corrupción. Entre otras cosas, la defensa en España tiene un patrimonio inmobiliario muy grande, y una parte muy importante de ese patrimonio está muy mal gestionada. Así que este es un sitio claro para mejorar la gestión, gastar menos dinero y tener una mejor defensa. Pero no es el único, hay muchos más. También hay algunos sitios en defensa en los que sería deseable gastar algo más de dinero. Exactamente igual que pasa con la sanidad y con la educación. Esto es un mecanismo para ocultar el despilfarro, porque gastando menos dinero del que hace falta en sitios claros que todo el mundo lo ve, dan la sensación de que falta dinero y que hay que subir los impuestos. Pero eso es falso. La realidad es que sobra dinero y que aunque en unos pocos sitios hay que gastar un poco más de dinero, en el conjunto hay que gastar muchísimo menos dinero. Este proyecto de convertir a Indra en una gran empresa de defensa ¿sería bueno para Indra y para sus accionistas? Yo creo que sí sería bueno, porque seguramente el dinero que consiguiese con la venta de Minsait lo invertiría en negocios de defensa con más barreras de entrada. Porque los negocios civiles de Indra tienen unas buenas barreras de entrada, pero seguramente esos nuevos negocios de defensa que comprase tendrían unas barreras de entrada aún más altas. Y además en España hay muchas empresas españolas pequeñas de defensa, con lo cual es posible que Indra fuese comprando muchas de esas pequeñas empresas españolas y con eso fuese aumentando su eficiencia y su rentabilidad. Las conclusiones importantes de este vídeo son estas. Los organismos internacionales están violando las democracias nacionales en todo el mundo. Esto se ha querido hacer ver que es un problema de España, pero no es un problema de España. Esto es un problema a nivel mundial. Esto pasa en España y otras cosas exactamente iguales o muy parecidas pasan en Estados Unidos, en el resto de Europa y en el resto del mundo. Lo que ha pasado con Indra habría pasado exactamente igual con cualquier otro gobierno, porque en este momento los gobiernos nacionales están por debajo de los organismos internacionales. Aunque este proyecto sea bueno para Indra, no lo deberían decidir ni los gobiernos de España ni la OTAN. La situación actual es mala, pero no solo por el gobierno central, sino también por los gobiernos autonómicos, los municipales y los organismos internacionales. Así que si queremos que las cosas vayan bien de verdad, no sirve de nada cambiar el gobierno central, sino que tenemos que cambiar el sistema actual por otro que esté matemáticamente diseñado para enriquecer a la población y que tenga los tres pilares que os comento siempre. Sistema de capitalización para las pensiones, liberalización del suelo y fin de la pobreza impositiva. La pobreza impositiva es el encarecimiento de las necesidades básicas con impuestos, comida, ropa, agua, todo lo demás. Por ejemplo, mucho más importante que cambiar el gobierno ahora, el gobierno central, sería fusionar y optimizar los ayuntamientos para pasar de los 8.000 que tenemos a 300 y con eso suprimir el IBE, la plusvalía municipal y el impuesto de circulación. Tal y como es Indra ahora, creo que 9-10 euros es una buena compra. Ahí tiene un PER 2022 estimado de unas 9 o 10 veces y una rentabilidad por dividendo estimada con el dividendo estimado para 2022 de entre el 4% y el 5%. Y por debajo de 9 euros es aún mejor compra, claro. Si finalmente se hace una transformación como la que os he comentado, que lleve a Indra a ser una gran empresa de defensa, creo que al menos valdrá lo mismo que ahora y posiblemente valdrá más. Porque aunque ahora no podemos saber qué negocio de defensa comprará, seguramente tendrá unas barreras de entrada más altas. Y además está el efecto de esa compra de muchas empresas pequeñas españolas que le hará mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.